Amigos de Escucha Ando, bienvenidos una vez más a un nuevo programa, este espacio donde escuchamos, no juzgamos, a veces, un poquito, pero lo más importante es que sí resolvemos. Yo soy Ale Peña y yo soy Leslie Figueroa y hoy está con nosotros Miguel Ángel Jaime. ¡Aplausos para Miguel! Miguel Ángel Jaime es un contador de historias, director de noticias, director de una revista Newsweek. Así es. Pero nada más en Aguascalientes. Director de Newsweek en América Latina. Arriba América Latina. Y para arrancar bien este podcast, primero tenemos que decir ¡Salud! Viéndonos a los ojos. Salud. Y bienvenido a un espacio, Miguel, de entrevistador a entrevistado. Muy bien. ¿Ya lo habías hecho antes? Sí, ya. ¿O es tu primera vez? No, ya. ¿No es la primera vez que...? Ya no es mi primera vez de nada. Decías que tienes más de 20 años de experiencia, no queremos decir cuántos. 20 meses. Claro. Sí, la verdad. 20 siempre. Exacto. No, bueno, menos, como 25. Exacto. ¿Quién eres, Peña Nieto? O sea, toco madera Sí, varios años ya. de experiencia. Bueno, experiencia en para medios. poder arrancar, Sí. yo quiero que sepan que Miguel Ángel no es este personaje serio. Entonces le vamos a pedir que le dé 2 traguitos a su vino para que se relaje. Pero te entiendo, ¿eh? Sí. Hermano, I feel you. Ujú. Es difícil convertirte del entrevistador al entrevistado. Totalmente. Pero recuerda que esta es una charla entre amigos y este es su círculo. Seguro, de confianza. De confianza. Sí. Muy bien. Buenísimo. ¿Por qué periodismo? Me gustan los medios de comunicación en general. Empecé con un tema más de la música, como locutor comercial. A ver, haz tu muchos voz de años. locutor. Hola, ¿qué tal? A ver, sí, haz de cuenta que estás así como Estás- en un programa. Ajá. Así de esos que la gente Y mando llama y te saludos. cuenta. Sí, vamos a Ajá. mandar. Sí, ¿A sí. quién le va a mandar saludos? A Leslie. No, a mi mamá. ¿En qué canción le va a poner? Ay, la que tú quieras de Mijares. ¿Cuál de Mijares? Ay, la que tú quieras, es para mi mamá. A ver, venga. Es que no me sé ninguna de Mijares. ¿Cuál es Bueno, de una de Mijares? Manuel, Ricky Martin, Chayanne. Todo le gusta. mi mamá es ¿Cómo se llama tu sencilla. mamá? Leti. Es que hace muchos años que no hago esa voz. Bueno, señora Leti, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Le vamos a poner esta canción de Manuel que se llama Será. Gracias ¿De parte de? por escucharla de su hija. Bueno, qué bueno que ya no te dedicas No, a la ya no, ya no. locución. Ya me dio muchísimo calor, la verdad. Puedes quitarte si quieres la chamarra. Sí, todo bien, todo bien. Ok, Qué bueno. ¿y cómo pasa? Ah, bueno, pero me preguntaste por qué periodismo. Ajá. Entonces, empecé en radio hace muchos años y después me invitaron a conducir un programa de noticias y estuve ahí alrededor de 7 años en Grupo Radiofónico SER. Fue la primera vez que tuve un espacio de noticias. ¿Y cómo fue el brinco? De interés, se llamaba ese noticiero, y tenía una compañera que se llama Lorena Morales, no vive aquí en Aguascalientes, pero vive en San Luis. ¿Y cómo fue el brinco? ¿Cuál? ¿Cómo fue el brinco de locutor de música Ajá. a No, bueno, conductor pasaron de varios noticias? años, porque después, o sea, primero fui locutor, luego entré a trabajar a gobierno del estado, fui subdirector de producción audiovisual en el gobierno de Felipe González, y yo me encargaba de hacer las producciones de radio y televisión para el gobierno, ¿Y qué y prefieres? contratar los espacios publicitarios de los medios de comunicación. O sea, yo contrataba las pautas de los medios de radio y de tele en esa época. Ustedes saquen sus cuentas y son un poquito más de 20 años. No, Pero, justo fue en el 2000. No saques sus Entonces son cuentas. 25 años. ¿Ves? Les dije que era menos. Pero no empecé en noticias, empecé en el 2002. ¿Y qué prefieres? ¿Qué ¿Gobierno prefiero o qué? iniciativa privada? No, siempre iniciativa privada. Ok. O sea, me gusta ser mucho más borracho que cantinero, totalmente. Sí. ¿salud? Sí. Salud, por eso. Salud. Ok. No sé ustedes qué prefieren. El entrevistado eres tú. Me parece que le está gustando más ser cantinero. La verdad es que yo lo he disfrutado Qué borrachos. bastante. ¿Tú, Leslie? Hay que disfrutarlo todo, para eso es la vida. Y cuéntanos, de todas las historias que te ha tocado Ya las vivir, invitaré yo A a tu un podcast. Claro. ¿Y cómo se llama tu podcast? No, voy a hacer uno nada más para invitarlas.
para preguntarles justo esto. Si no, para recomendarlo. Exacto. También Todavía síganlo no. en su futuro podcast. Sí, pongan en comentarios qué les gustaría, un podcast de qué, ¿no? Ok. Ok. A ver, entonces, ¿qué? ¿Cuál era la siguiente pregunta? Este es un podcast de historias, preguntas. Sí. Adelante. ¿Qué es lo más desafiante para ti el día de hoy al contar una historia cuando tenemos tanto bombardeo de contenidos y todo dura poquito y la atención es bien difícil retenerla? O sea, ¿cuál es tu mayor desafío al contar una historia? Yo creo que el mayor desafío no radica tanto en la inmediatez, que es lo que estás diciendo, y que cada vez consumimos más contenido más rápido, sino en cómo contar historias que no sean negativas solamente y que atrapen al lector. O sea, yo estoy en Newsweek, estamos como con una línea editorial muy precisa para que cuando leas Newsweek no te duela el estómago. Porque ¿Qué estamos... publican? Exacto, Que exacto, platícanos. exacto. Es justo ver de qué manera podemos publicar historias que al final tengan una línea de esperanza o un final positivo. Que no solamente sea la parte dura de es que el cáncer mata, ¿no? O o cada vez hay más jóvenes menores de 18 años con cáncer en Aguascalientes, por ejemplo. Ese es un titular y una cabeza, la verdad es que muy fuerte, alarmista, fuerte, y que obviamente te va a dar un clic inmediato, pero no genera ningún tipo de tranquilidad en la sociedad, que estamos como todos neuróticos, ansiosos por todo lo que nos está rodeando. Entonces, el desafío va más allá en ese sentido, de cómo contar esas historias que al final te dejen una esperanza o una visión de las cosas diferente a solo lo negativo. Está súper bien porque es como la narrativa de todo depende cómo cuentes la historia. Totalmente, sí. Porque los datos pueden estar ahí, pero ¿Cuál, tú le das la es vuelta. el objetivo Totalmente. de informar para ti? Yo creo que el objetivo de informar es darle una perspectiva a la gente de algo que no ha pensado o no lo ha visto desde una perspectiva mucho más profunda de que solamente lo que pasó, lo que sucedió, el hecho. Eso es reportar. El que reporta es el que te dice el hecho. Y ustedes cuentan toda la historia. No solamente es contar la historia, sino más bien buscarle otra perspectiva, otra visión respecto de lo que ya todo el mundo contó. Entonces, sí, al final de cuentas siempre va a haber una historia detrás o una historia paralela que puede ser esperanzadora, que puede ser positiva, que le podemos buscar otra forma, sí. Claro, es como para qué en un lugar donde de por sí las opiniones están tan polarizadas, Sí. te pones a exponer los mismos datos, justo lo que dices, ya lo que se dijo, es mejor Exacto. como que otras cosas simultáneamente, sin anular el hecho, Sí. también están sucediendo y también Sí. merecen la pena de contarse. Sí, 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 porque al final de cuentas, si no cuentas lo que realmente está sucediendo, también es una forma de agresión hacia la verdad, es decir, no estás contando la verdad. Pero ¿Existe la verdad? No. existen los hechos narrados desde lo que pasó, y eso es una verdad desde tu óptica y como los estás señalando. O como, al final de cuentas, también pasa, a ver, hay una presión social, las redes sociales son devastadoras para nuestra sociedad, generan una presión en todos los sentidos a todas las personas, pero no solamente a las personas, sino también a los propios medios de comunicación y a quienes cuentan las historias. Es decir, si tú la cuentas distinto, también hay una presión de que, claro, estás vendido, es que por eso la estás... ¿Existe la objetividad en la información? Olvídate de Newsweek, vamos a hablar con Miguel Ángel Jaime. Miguel Ángel, que lleva 20 y alguito de experiencia en medios, sobre todo en... 20 meses. 20 años y meses. meses. Ajá. Por eso, alguito, poquito. Ajá. Sí. ¿Existe la objetividad? Es que la objetividad es subjetiva. Ay, Sí, qué es rarísimo, Ajá. pero es que todo depende de cómo la aprecies. O sea, claro, puedes decir, esto fue lo que pasó, pero también depende cómo lo cuentas. Claro. Y no estás mintiendo. ¿Me explico? O sea, tú cuentas, pasó esto, lo narras, y lo narras desde tu perspectiva, está siendo lo más objetivo posible, pero es subjetivo, al final es como tú lo viste. ¿Tú crees que existen medios objetivos en Aguascalientes y en México? Yo creo que existen medios que no mienten. Ok, muy interesante. Sí, que puede ser distinto a ser objetivos. Es que
La palabra objetivo está malbaratada, está ya muy desgastada, ¿no? ¿Crees? O sea, es más, no sé si te acuerdas antes cuando producíamos algún noticiero, porque yo les voy a decir que también Alejandra Peña estuvo en Fue noticias. mi primer jefe. Salud. Salud. Mira hasta dónde ha llegado. Y yo, bueno, salud. Estamos brindando. Desde entonces me empezó a salir esta arruga. Exacto. Sí. No fue por la ¿No se te ha política, quitado? pero no se me quitó. Las canas. ¿En las qué primeras- estábamos? ¿En qué estábamos? La objetividad, hay medios que dicen su... Que puede que no estemos hablando necesariamente de la objetividad porque decías que era un término Sí. malbaratado, sino de Sí. que hay medios que quizá no son objetivos, pero tampoco mienten, o al menos no Ah, están mintiendo ujú. con intención. Exacto, sí. Eso estaba Eso diciendo dijo él. Ok. Sí, pero también hay líneas editoriales muy específicas que... voy a poner un ejemplo muy básico, pero te puede ilustrar un poco cómo es el tema. Por ejemplo, el periódico El País no cubre, nunca vas a leer en el periódico El País ninguna noticia que tenga que ver con el box. Ujú. Que puedes decir, bueno, ¿pero por qué? Pues porque es ellos... su línea editorial. Porque su línea editorial, a ellos no les interesa el box, no les gusta, les cae gordo, algo le pasó, tiene un problema Hay un el trauma dueño, con el hay un dueño. trauma con el box. Quiso ser Pero, boxeador. pero no lo cubren, no cubren esa parte. Pero eso no es mentir. No, no es mentir, pero al final de cuentas puede haber líneas editoriales en donde tú no cubras cierta información por tu definición y el lector cuando lo lee te puede decir, sí, es que ustedes solamente temas positivos, quiere decir que están súper vendidos. Y no, es mi línea editorial. Este medio es así. Hay otros medios que se encargan de esto. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo eso en mi redacción, en mi sala de redacción, que para la gente que nos escuche y no sabe qué es una sala de redacción, es un lugar en donde convergen todos los reporteros, periodistas, jefe de información, y en donde cantamos las notas, no crean que las cantamos tal cual, así decimos. Hoy talaron 100 árboles. Exacto. No es así no funciona. Se refiere a que, a ver, yo traigo estas notas, yo estoy reporteando esto, encontré este tema, encontré el otro tema, y entonces en la mesa de redacción hablamos respecto de los temas que trae cada quien, y entonces, oye, este está bien, pero búscale este enfoque, o haz esta pregunta, o responde a esta pregunta. Todas las noticias y los artículos y reportajes deben responder a una pregunta en específico. Claro. En la mesa de redacción, yo siempre les pongo el ejemplo de que, hablando de Newsweek específicamente, yo quiero que Newsweek sea, lo que no quiero que sea Newsweek es el clásico amigo, todos debemos tener un amigo que luego lo invitamos, y está súper negativo, te platica y todo está mal, y te le dices, oye, es que fíjate que Uy, ahora conozco estrené, mucho. Sí. estrené este teléfono. Está chafísima. Es malísimo. Esos teléfonos no has leído, están malísimos, no les va bien. Entonces todo lo critican. No a todo, las malas noticias. Todo les va mal. No, o sea, a las noticias negativas. Voy. Y entonces, el punto es de que cuando tú ves a una persona así, igual en la siguiente reunión te la piensas, aunque lo quieras, te la piensas y lo quieres invitar, porque es que me pega esa negatividad. Yo no quiero que Newsweek sea un medio que cuando lo leas, te duele el estómago y digas, híjole, ya no lo quiero invitar a mi fiesta. Sí, no, que no sea un medio de bajón, porque hay amigos de bajón, o sea, como que ahí ya, Exacto. o sea, es de a pequeñas Que, dosis, que te, justo por eso que dices, porque es como de, que oye, te ya, chupan la energía. suficiente tengo con todas las, sí, amigos ¿no? vampíricos. Exacto. Sí. A ver, Miguel Ángel Jaime, Ujú. en toda tu historia corta, porque ha sido poco tiempo, ¿cuál ha sido la historia, reportaje que que no pudiste publicar o que publicaste y te pidieron que bajaras? ¿Existe eso? A ver, espérate, ¿eso pasa? No, No, Jamás ¿cómo ha pasado. crees? nunca ha pasado eso. No, nunca. No. Toma Pero que dos, nos reci- bajan el podcast. No hablo actual, o sea, tienes No. poquitos años de experiencia. Que haya sido un tema que decías, no manches, tenemos toda esta investigación, tenemos todos estos datos No, te voy a y decir- no lo puedo publicar. No, te voy a decir, yo creo que es muy importante el reportear bien una nota. Cuando tienes un reportaje totalmente investigado, contrastado, sustentado, es muy difícil que te lo tiren. O sea, al final de cuentas lo publicas y yo creo que hasta quien aludes en el reportaje te dice, dice, no hay manera de que me zafe porque está bien investigado, bien hecho. Los que sí pueden bajar son los que están
mal cabeceados o que de pronto son con una intención totalmente amarillista de golpear a alguien, Ay, claro. ahí yo creo que esos son los que realmente pueden bajar y pueden, o sea, no tienen ningún sustento. Claro. Y de esos hay cantidad en todo el mundo, no vamos a decir en Aguascalientes, ni vamos a decir qué medios en específico. Pero sí pasa. hay, pero sí hay varios. Sí, Sí hay pasa. varios que se avientan unas voladas, les Mira, llamamos de lo- voladas a la información que no está contrastada y que nada más es... El chisme. El chisme De que lo sacaron que sí ellos de podemos la decir nada. sin decir nombres, porque Sí. incluso ya está en la ley penado. Ajá. Es todos estos que son muy amarillistas, que juegan con la imagen de las tragedias, Totalmente. que también están ahí como que sumando al tema de promover más violencia. Ujú. Ellos sí siento que ha sido un gran avance que al menos se Sí. señale, aunque todavía falta que se regule bien, pero sí que se señale al menos, Sí. porque ellos sí hay que señalar que lo están haciendo mal porque lucran con la tragedia y desgraciadamente hay pues quien lo consume, pero no se piensa en el dolor de las víctimas, ¿no? Totalmente. Y revictimizas a la víctima Eso. 400 veces, además de lo que ya sufrieron, ¿no? Yo respeto mucho a todos. Al final de cuentas hay espacio para todos y hay libertad de expresión en el país en donde podemos tener medios de comunicación que hagan ese tipo de información. Ya habrá gente que lo consuma y está bien y es decisión de cada quien hacerlo. Pero por lo pronto, más bien desde mi perspectiva, yo creo que al final de cuentas debemos de sumar a la sociedad, debemos de creer. No estoy de acuerdo, hay mucha gente que dice, es que si no le pegas a los gobiernos, entonces no eres un medio vendido. Y yo creo que al final de cuentas tenemos que construir un mejor lugar junto con los gobiernos. Porque me parece que el periodismo debe ser más útil, pero en todos los sentidos. O sea, sentarse, yo ya lo he visto y voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres, pero yo ya he visto... Adivina quién. Ah, no te crees. Exacto. Vamos a nuestra sección, a nueva sección que estamos Adivina inaugurando quién. de Adivina. Tu personaje excelente. No, adivina qué secretario, secretaria. No, a ver, voy. Órale, sí. Yo conocí hace ya muchos años a un personaje Ajá. que hablaba de temas políticos, no voy a decir específicamente qué, y desde la comodidad de la academia, ¿no? Ajá. Hablaba y decía, no, es que esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así, esto se tal, ¿no? Y en algún momento hubo un gobernador, esto es en Aguascalientes, Oh my God. que lo invitó a su gabinete ¡Dios! y lo puso en su gabinete y fue chafísima, fue malísimo. Creo que sí usa lentes. Y entonces, no usa lentes. Y entonces, No voy a intentar adivinar. no. A lo que voy es bien cómodo estar desde el sofá, desde el sillón, criticando todo. Y ahora en las redes sociales, criticar todo, absolutamente todo por todos Sobre lados. todo sin nombre, sin cara, sin nadie. Además, sin cara. Los famosos haters. Los famosos haters, pero... Saludo a todos los haters pero- de pero los- Escuchando que nos mandaron el otro día a hacer sándwiches. ¿Ah, sí? Sí, La verdad me quedan bien buenos. a mí también. Pues porque son haters, porque es bien fácil criticar Sí, detrás de desde el una anonimato. computadora o en tu celular. Pero este personaje que les comento hablaba y tenía columnas de opinión respecto del tema por todos lados, participaba en programas de radio, lo pusieron en el puesto que siempre criticó durante toda la vida y fue malísimo. Entonces, a lo que voy es, al final de cuentas, el criticar solamente no genera ni abona a nadie. Entonces, un medio de comunicación que solamente critica y que todo lo ve gris y negro, pues genera una condición y un medio ambiente y un ecosistema de estrés, de desánimo. Ese no es el periodismo que yo creo que debemos hacer ahora los periodistas. Creo que tenemos que hacer un periodismo que le funcione a la gente, que cuando lo lea le diga, ah, esto no lo sabía, está de esta perspectiva, estoy entendiendo al gobierno que está haciendo esto desde acá, o que alerte al gobierno de, oye, no estás viendo esto. Y no es tu culpa, pero no lo estás viendo. Claro. Ay, oye, sí es cierto, hagamos algo entonces a partir de eso. Entonces, yo creo que tenemos que ser aliados de los gobiernos, no porque nos paguen o no nos paguen, o porque nos compren o no nos compren, no, porque tenemos que generar condiciones Con responsabilidad. y facilitar de alguna manera información que nosotros tenemos para que ellos tomen mejores decisiones
y tengamos mejores resultados y una mejor sociedad. O sea, En yo lo nuestra veo así. sección, en nuestra sección de Adivina quién, yo tuve un jefe No que fui me yo, enseñó. no fui yo, ¿eh? ¿O sí? No sé. Que me enseñó que la información debe de ser útil para tomar decisiones. Ok. ¿Alguna idea de quién fue? Entonces sí fui yo. Sí, Pero sí, pero sí es y eso es cierto. muy Sí. importante, más ahora que nunca, porque tenemos un mar de información, pero no necesariamente es conocimiento, es decir, no necesariamente nos funciona, al contrario, a veces nos estorba este exceso y lo ves con el sobreestímulo. Totalmente. O sea, esta capacidad que decíamos de que ni te puedes enfocar en una cosa A ver, nada más. dime, y yo creo que conocemos, cualquiera de nosotros, muchísima gente que dejó de consumir noticias. Sí. Sí. Que ya bloqueó y dice, yo ya no quiero saber nada de las noticias. ¿Por qué crees? Porque cada vez que leía noticias le daba un súper bajón, le dolía el estómago, se estresaba y entonces ya fuimos matando nosotros mismos a nuestros lectores. Y por otro Tenemos lado, que crear una nueva comunidad de lectores. sí, pero de lectores, porque Sí. justo es eso, o sea, aparte de que se deja de estimular esa parte del cerebro, Ujú. luego vemos que con contenidos audiovisuales, los Reels, el TikTok, whatever, si soy señora, o sea, con los TikToks, Sí. y que justo muchas personas que quizá quieren noticias, pero que ya no le creen a los medios convencionales o lo que sea, las ves consumiendo TikToks de fuentes cero fiables, Totalmente. como algún señor que es terraplanista por ahí, Los como alguna deepfake. persona que tiene algún tipo de resentimiento o está buscando algún tipo de beneficio, pero manipula justo con esto, Sí. y los ves compartiendo en grupos videos que con una sarta de mentiras y temas Sí. de salud, como el documental este del vinagre de manzana. Sí. Bueno, ahora en el tema de la pandemia, ¿cuántas cosas no salieron que te tomaras, ¿cómo se llama esto? Cloro. Imagínate, o sea, ¿de Conozco dónde? gente que lo tenía guardado en No su puede ser, refri y o se sea, lo tomó, no está puede viva ser. de milagro, Sí, pero exacto. es real. Eso es súper importante lo que acabas de decir. Nos estamos enfrentando también nosotros a un tema que se llama el mercado pirata de la información. O sea, tenemos nosotros los medios de comunicación, somos el comercio formal de la comunicación y hay un comercio informal de la comunicación. Ok. El comercio informal de la comunicación, muchísima gente que abre una página de Facebook y piensa que ya es un medio de comunicación. Y entonces Uf, sí. trabaja y va y hace su esfuerzo y todo, pero pues no tiene las capacidades, el profesionalismo, el bagaje, el equipo, el personal humano. Pero Pero eso, aún- el personal humano, Pero perdón. aún así muchos logran generar seguidores reales que les creen. ¿Cómo compite una marca como Newsweek? Y no porque Newsweek esté en esta situación, sino que los medios tradicionales están tan desacreditados que es más fácil creerle a don Juan de las Cuerdas que agarró un celular porque alguien le dijo que ya cualquiera es reportero. Totalmente, sí. Y no ¿Cómo sé compites? Sí, la verdad es que tienes que competir con profesionalismo, tienes que Eso. competir con contraste de la información, tienes que contar las dos versiones de la historia, no te puedes quedar solamente con una versión, o sea, tienes que contar la otra versión y también saber qué está pasando, o decir cuál es la idea de la otra persona y luego que la gente toma la decisión y luego ir con expertos que te hablen sobre los temas, sobre la psicología, sobre la respuesta que dio tal funcionario, desde qué perspectiva lo ve, Sí, profundizar. sobre empresarios, profundizar. Y eso no lo hacen, o lo hacen muy poco, el comercio informal de la información. ¿Cuál es ese comercio? ¿Boletines? El comercio de la ¿Boletines? Más exacto. boletines. Sí, a ver, los medios... ¿Oficialistas? Los que se dicen medios o que tienen una página de Facebook y entonces ya son un medio de comunicación, esta misma persona que, a ver, el sol sale para todos y yo digo que está bien hacer el esfuerzo, no digo que cierren sus páginas, pero que sí Sean más responsables. sean más profesionales, Eso, que la contrasten la profesional- información, lo que tú decías, que vayan. tú tienes tu mesa
y entonces se reúnen todos, ¿no? Los Sí. reporteros que fueron al lugar, los que están investigando, el jefe, el fotógrafo, o sea, y entre todos pueden armar una narrativa que vaya lo más pegada posible a los hechos de acuerdo a su línea editorial. Sí. En cambio, si eres tú solo, que digo, a veces sí es posible y está bien si te profesionalizas y se puede, Sí. pero es difícil Sí. mantener una línea editorial porque entonces lo que estás haciendo ya es como yo siento que la línea es muy, muy delgada entre ser periodista o ser un personaje. Ujú. Porque entonces o eres un influencer o estás informando de alguna manera es como algo tendencioso siempre, porque todos traemos unos lentes puestos que son nuestra realidad, Claro. nuestra perspectiva, Ujú. pero creo que es un poco más fácil perderse entre esa línea de estoy informando como periodista, que hace un trabajo de investigación y todo, o soy un personaje, que se pueden fusionar, claro, a poca gente le funciona la fórmula, pero creo que a veces ese es el tema, por ganar popularidad sacrificas el tema de la información. No, hombre, pero yo creo que tú te fuiste bien alto, Leslie, con todo respeto. O sea, Gracias, hay yo quienes, siempre tirando alto de nada. hay quienes triunfando. ni siquiera se convierten en personaje. No, bueno, te O digo, sea, es la gran complejo. mayoría no No, se... es más, hasta más complejo todavía. Hay gente que incluso ni siquiera tiene tantos seguidores. Claro, o sea, ni De mí no siquiera... van a estar hablando. Ni Por cierto, siquiera se síganme en mis convierten en redes. un personaje, solamente se abre esta página, copia, comparte boletines y se convierte, o se intentan hacer llamar medio. Qué bueno que hacen un esfuerzo, yo coincido. Lo que yo siento como ex periodista, cuando solo era borracha y no cantinera, Exacto. es que sí, yo, o sea, si a mí me Y al preguntan... rato ese pedacito cortado, ya le en todos lados. Cuando yo era una borracha y no cantinera. Exacto. Esa es la desinformación. Sí, ¿no? sí, Digo, Sí, sería un gran ejercicio, yo lo quiero ver. No, ya, ¿Ser borracha? no, ya cualquiera, Ah. ya cualquiera Ya no sé cuál. llega, se presenta, tiene su página, sube notas, no pauta, no expone, no da No apertura contrastan a los ideas, no datos. contrasta, Investiga. no Sí. investiga, se lleva chismes, publica los chismes y se convierten en una página de desinformación. O sea, ya ni siquiera... Y no digo que, a ver, para eso son los boletines oficiales, ¿no? Para dar tu versión de los hechos, para decir lo que estás haciendo. Ningún político, ente gubernamental, ente administrativo, en su sano juicio va a levantar y mandar un boletín en donde ponga en duda lo que está haciendo. Claro. Pero esa es chamba del reportero. Las implementaciones de la inteligencia artificial, ¿qué tanto crees que puede afectar que uno dependa tanto de la inteligencia artificial que no revise otras fuentes? A ver, no podemos negar lo que está sucediendo. O sea, tenemos que subirnos también a esa ola de la inteligencia artificial como periodistas. Hay muchas herramientas ahora para utilizar la inteligencia artificial en el periodismo, que creo que hay que hacerlo. Porque además es una fuente, imagínate que es una librería gigantesca, la librería Vasconcelos de la Ciudad de México, que no sé cuántos miles de libros tiene, y todo está conectado. Antes tenías que ir a poner una escalera gigante, a tomar el tomo que estaba hasta arriba, a bajarlo, a buscar la información y luego meterte. Imagínate ahora que nada más le preguntas a ChatGPT, oye, necesito esta información, y te la da en segundos. Claro. ¿Por qué no vamos a usarla en el periodismo? Yo estoy ¿Y cómo totalmente identificas de qué acuerdo. información es válida y cuál Sí, es que ese es el tema como realmente, porque ahorita podemos confiar porque lo que quieren es que te familiarices. Pero como cuando se abrió DeepSeek, por ejemplo, la Ujú. China, Sí. se vio como el contraste que hay de ideológico detrás de cada inteligencia artificial. Entonces, Bueno, es que está basado en información y en archivos del régimen, ¿no? De China. ¿Ah? sí, pero cada una igual. O sea, Gemini tiene su propia tendencia, ChatGPT tiene su propia tendencia y así nos seguimos, ¿no? Grok, hemos visto cómo la gente le está preguntando últimamente en X. Me salen 400 publicaciones de Elon Musk. ¿Cómo crees tú que puede ser así como pros y contras? Ponle tú. A ver, un contra, yo creo que es ese, que eventualmente la gente no verifique. Sí. ¿Tú? Estoy de acuerdo en eso. Ay, Ya no digo nada. Es que me pregunta, exacto, me dice, ¿tú cómo ves? Yo digo esto. Entonces, ¿Y tú qué dices? Estoy de acuerdo contigo, sí, lo que tú digas, está padre. No, yo creo que va a estar bien. A ver, los contras de eso, sí, al final de cuentas tienen un sesgo de quien produce la inteligencia artificial, de qué se basan, cómo lo programan para responder ciertas cosas, estoy de acuerdo contigo. Eso sería un poco los contras.
porque es un humano quien hizo de alguna manera la programación. Va a ir avanzando el tema. Los pros del uso de la inteligencia artificial es la minería de datos. Hay tanta información que la puedes procesar en tan poco tiempo y antes te llevaba eso muchísimo. Y gastando tanta agua, perdón. Bueno, ¿saben? Ahora, ya ven que está ahora el trending de que todos sean el estudio Culpable, yo también lo Ghibli. hice. No, pirata. Estudio Ghibli pirata porque Hayao Miyazaki ya salió diciendo que le ¿Qué? parece un insulto a su inteligencia. Creo que son 200 200 millones de litros Ujú. cúbicos de agua gastados por hacer eso. Porque, si la gente no sabe, todo el tema de la inteligencia artificial gasta muchísima agua. Porque hay que enfriar los procesadores donde vive la inteligencia artificial. Pero bueno, pros y contras, ese es un contra totalmente. Completamente, más Sí. inteligencia artificial, menos ambiente natural y sostenible. El problema es, híjole, es que se va a volver muy profundo el tema, pero no sé si vieron la serie de adolescencia. Ay, Dios, no me la No, saques pensé que ibas a decir porque la de me genera Terminator. demasiada... Me genera- Y yo sí vi la de Gracias por la edad. No, la animada está buena. ¿No bueno, has visto bueno. la ¿Adolescencia? Verá. Bueno, vean la de la adolescencia, es muy buena. Es una sola toma. Desde que inicia el capítulo hasta que termina es una sola toma, no hay cortes. Y es maravilloso eso. En lo que me iba a poner sobre el tema, que se va a poner muy profundo, es que hoy el consumo que estamos teniendo de contenidos digitales es alarmante. Sí. ¿Sabes a qué edad es el primer contacto que tienen los niños con una pantalla? En Los México, 6 meses. 3 meses. ¿Tres? 3 meses. Por el uso de las pantallas, lo que ha pasado es que no se desarrolla el lóbulo frontal del cerebro. No se desarrolla. Porque no, que es donde vive el juicio, donde vive el tema del control de las emociones. Pues imagínate el tipo de personas que estamos haciendo para un futuro. Y eso agrega la inteligencia artificial. No, Empieza bueno, a no me lo llorar. imagino. Mira nada más. Eso está pasando Sí, ya ahora. claro. Entonces estamos teniendo cada vez más jóvenes, niños, Desarticulados de la realidad. que para ellos no es grave ciertas cosas, ¿Desarticulados de la realidad? como asesinar a una persona. Pero sí estoy de acuerdo en que ya es muy normal muchas cosas que ni al caso, porque aparte estás muy desconectado de la otra persona. No, y Los aparte... ves reunidos, todo el mundo en su No, pantalla. ¿y cómo le haces? Digo, Bueno, ya no y salimos la en- generación de la dopamina de estar viendo la pantalla te genera unas sensaciones y un tema químico en tu organismo que no lo puedes Y evitar. es una adicción. Es una adicción. O sea, estamos en el podcast, llevamos 30 y tantos minutos y seguramente nos surge ver la pantallita. A mí no. sobre todo porque, bueno, de entrada, las generaciones más grandes que dejaron de seguir a los medios tradicionales porque ya no les creían y empezaron a seguir las redes sociales y no entienden la diferencia entre información real y Fake. Opinión. A ver, yo he visto cantidad de señoras de la edad de mi mamá. Y señores. No, digo, yo voy a hablar de este caso en particular, que compartían como con orgullo la imagen de un artista pornográfico mexicano que lo ponían como que había ganado una medalla y el gobierno mexicano no lo había apoyado. Yo tengo una duda. ¿A qué te refieres con artista pornográfico? ¿A qué se dedicaba? ¿Hacía escultura? ¿Bailaba? ¿Actuaba? La actuación. Pintaba. La actuación es un arte, güey. Sí. Pero lo que voy es así de fácil. Es meterle información a la gente. ¿Qué hacer para que no desaparezcan los medios que sí se han dedicado a investigar, a cuestionar, a contrastar la información? Yo creo que hay Y que... cómo llamar la atención Sí. de la gente de afuera. Hay que buscar generar comunidades respecto de los medios de comunicación ¿Ok? y hay que generar una comunidad que busque los intereses y la línea editorial de tu medio de comunicación y que tú tengas una definición como medio de comunicación y digas, yo sí voy a cubrir esto, sí voy a hablar de estos temas desde esta perspectiva y lo voy a hacer así. ¿Medios de comunicación militantes, sí o no? No, yo creo que no. Yo creo que no debería de haber medios de comunicación. A ver,
no debería de haber medios de comunicación militantes, o sí, pero definidos. Claro, claro, Como claro. en Estados Como en Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos hay medios que son republicanos abiertamente o demócratas, y entonces hay quien los ve y saben que hay un sesgo para seguirlos, o sea, que hay un sesgo en la información que les van a presentar. Yo creo que si se definen así como tal, yo creo que es válido y habrá quien los consuma y quien no los consuma. Sí, totalmente. Entonces yo creo que podemos decir que estamos a favor ¿Conclusiones? de la democratización de la información siempre y cuando haya sustento, investigación y argumentos. Y de contraste. Sí, o sea. Y bueno, sí, contraste de la contraste, información, sí. claro, sí. Ok. Sí, a ver, en medios serios, que lo que buscamos es precisamente darle información de interés a la gente, pero además verdadera, pudiéramos decir, o objetiva. Es que son palabras ya muy gastadas, pero es no sacar un reportaje hasta que no esté contrastada totalmente la información, hasta que no esté revisada, hasta que no estén todas las voces metidas ahí, y puede pasar que alguien no quiera contestar. Claro. Y Pero entonces, eso se pone. y entonces lo pones ahí en la información y dices, oye, buscamos a este cuate que es el acusado y no quiso contestar. O sea, lo buscamos por todos lados. Porque también se vale, bueno, yo no quiero hacer declaraciones. Pero lo que voy es que eso hace un medio profesional. Y entonces eso te da, de alguna manera, la certeza, tranquilidad, que si lo lees ahí, cuando menos tiene un contraste y tiene un proceso científico para llegar a escribir lo que estamos escribiendo y lo que estamos proponiendo, ¿no? Yo creo que hay que buscar más esos medios de comunicación. No es tan difícil saber cuál hace eso y cuál no. Basta leer, que esté bien redactado, que no tenga faltas de ortografía, que la información que venga ahí sea diversa, que no sean solamente temas que te duele el hígado cada que lo lees. O sea, yo creo que hay medios, yo creo que debemos de apostar a esos medios de comunicación y informarnos a través de eso. Y también hay gente que no pertenece a un medio de comunicación y que da su opinión, y también hay voces interesantes de la sociedad. También hay que escucharlas. Ok, sí, lo que buscamos entonces es construir un mejor lugar a través de buscar perspectivas para contar historias. No Y- todo tiene que ser solamente de un lado o de otro. No, y yo creo que los medios de comunicación debemos ser aliados de la sociedad y también de los gobiernos. O sea, no... Corresponsabilidad de parte de un medio de comunicación para construir sociedad. Totalmente, sí. A ver, pasa mucho que si dicen los medios de comunicación todos los días, pues la gente se lo empieza a creer. Y si dicen una mentira todos los días, la gente se lo empieza a creer. La famosa aguja hipodérmica, que al final ya es parte del sistema porque estuvo reiterativamente introduciéndose. Ok, Así se le llama a esa muy bien. estrategia. Salud, Estoy de acuerdo. Salud, Leslie. Ay, salud. No, no, Para no, está cerrar bien. y concluir, Es un buen ejemplo. Miguel Ángel Caimén, si vivieras en un universo paralelo y no hubieras sido ni te hubieras dedicado a los medios de comunicación, Sí. ¿qué habría sido? Sería un viajero en moto y contaría historias. Eso, ay, no, ¿Y ay, qué a ver, qué princesa? no, ni madres, eso es comunicación y eso es. Entonces, Bueno, ¿qué eso princesa no- de Disney eres? Yo tenía esas en mis notas. ¿Cuál princesa sería? Sí. ¿Qué princesa de Disney Mira, serías? princesa de Disney favorita. No favorita. ¿Cuál serías? En un universo paralelo, Miguel Ángel Caimén. Para despedirnos. ¿Cuál serías y cuál es tu favorita? Tiene que ser una princesa de Disney. Sí. Las princesas de Disney le han hecho mucho daño al mundo, ¿no importa? Elige No una. importa. La que menos daño haya hecho. O si fueras tú, ¿cuál te gustaría dañar? Es que no sé ni cómo se llama. Ah, ¿cómo es? Y yo te digo. Ay, sí. ¿La del pelo largo? Pocahontas. Rapunzel. Valiente. Sí, Valiente. Valiente, Sí. la esponjosa pelirroja. Eso. ¿Por qué? Porque es valiente. Ay, ay, no. Bravo. Pues es que no la vi bien, no sé, no me la sé. Es porque es vikinga. Puede ser Miguel eso sí. Ángel Caimén, esto es Escucha Andrew. Buenas noches. Adiós. ¡Oh, días! Ay. Ahora que usted escucha. Tardes.